Hola amigos, bienvenidos a uno de los vídeos más importantes del canal. Hoy tenemos aquí a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Es una eminencia en libros líticos, mayas y aztecas. Es la única persona en el mundo que ha logrado descifrar tablillas mayas y aztecas aplicando matemáticas mayas. También tiene el reconocimiento y un aval de la Universidad de Guayaquil para acceder a cualquier parte del mundo, analizar cualquier pieza en cualquier museo. Imaginaros la envergadura que tiene esta doctora, maestra, escritora, tiene más de 11 libros, los obtendréis todos en la descripción del vídeo. Ruego que le prestéis atención a su trabajo, porque si queréis saber lo que pasó hace 11.000 años, la doctora nos puede ayudar en eso. Sin más preámbulos, espero no haberme dejado nada de la biografía de la doctora Ruth. Y nada más. Hola, doctora Ruth, encantado de tenerla aquí. Muchas gracias. Te agradezco por haberme invitado a tu programa. Es para mí un honor estar con ustedes y presentarles mis trabajos y todo esto, que son de 49 años de investigaciones. Todo comenzó cuando yo pues estaba muy joven en el Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, que me estaba estudiando para bibliotecaria en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Guayaquil. Entonces, allí daban una clase que se llamaba Historia del Libro, y la persona que la dictaba solo hablaba de la historia del libro de Europa y Asia, y yo me quedé con eso. Después me gradué allí y empecé a trabajar de bibliotecaria, hice una obra sobre la historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo, que me las publicó la Universidad de Guayaquil. Luego me gané una beca para venir a España, y entonces allí pues era una beca para hacer estudios de documentación, para organizar centros de documentación científica. Era por 2 años y me becó el Instituto de Cultura Hispánica, que ahora se llama Instituto de Cooperación Internacional, investigadora del archivo para poder indagar en cualquier museo del mundo. Sí, esto es un reconocimiento increíble, ¿eh? Sí. Es increíble poder acceder a todo ese conocimiento. Me acuerdo que cuando estuvimos hablando por teléfono, incluso me comentó bueno, que hay verdaderos tesoros. Hay más tesoros ocultados en los museos que lo que se muestra. Así es, ¿verdad? Empecé yo a indagar y encontré pues que hay tipos de libros líticos, libros en formato textil, que son hechos por las mujeres en la época de la era de plata. Y Sí. luego estos libros en formato textil se llaman tankas. Lo que pasa es que los historiadores peruanos que los descubrieron en las tumbas no investigan tampoco, y entonces les han llamado mantos de paracas de nazi, porque los encontraron camuflados cubriendo las momias como sudarios, las momias de los sabios. Sí. Así que yo he estudiado eso y son verdaderas enciclopedias. La primera investigadora que trató de ese tema de los libros en formato textil era la doctora Victoria de la Jara, peruana. Peruana, sí. Porque en nuestros países hay un machismo terrible, casi no la tomaban en cuenta ella. Hizo varios trabajos, reunió símbolos, como 400 símbolos de las reliquias arqueológicas. El doctor Tomás Bartel, que era de acá del Museo Etnológico de Berlín, vio los trabajos de la doctora Victoria de la Jara, pudo interpretar algunos de esos de la escritura geométrica matemática. Matemática. Sí, que están relacionados con la astronomía y la filosofía religiosa de la comunidad cósmica, que era nuestra filosofía religiosa, que yo considero que es la filosofía religiosa primigenia, de la que se derivan las demás. Entramos en un tema que es que a mí me apasiona.
yo he seguido su trabajo y usted explica muy bien la cronología de la Tierra y los periodos en los que han sido las migraciones de los pueblos de América por todo el mundo hasta incluso llegar a la Polinesia. Que resulta, el estudio de todo eso es posterior, pero es después de descubrir estos elementos culturales que son los tipos de libros y los Sí, sistemas de escritura. sí, Entonces, los inventos, las obras colosales, marcan una cronología. Entonces, vienen después de los tipos de libros en formato textil, vienen las quelcas, que que- son libros en hojas de plátano preparadas. Por eso el plátano es de América, porque de las hojas de plátano hacían libros como los libros de ahora, sí, cosidos en el lomo, y Humboldt fue uno de los testigos que logró ver ese tipo de libros porque vio al último rey de Licán, que es un rey maya, porque los Can es un linaje maya, que dice que estaba traduciendo al castellano un libro de esos, pero él no tuvo ¿cómo se puede decir? No tuvo la idea de que sacar un facsímil de ese libro, y solamente se encuentra un testimonio de él en una carta que le mandó a su hermano Guillermo, de la existencia de esos tipos de libros. Y también de un fraile apellido Gilbay, que había ido a la zona del Amazonas y vio a unos nativos que estaban con un hombre mayor, que debe haber sido un maestro, que les estaba enseñando de esos libros de hojas de plátano preparadas con símbolos, pero dice que cuando lo vieron a él, escondieron enseguida el libro. ¿Sabes? claro, Testimonios de eso. Luego claro, hay otros tipos de libros en formato de rollo de corteza de abedul, de abedul. que es una cultura que se llama Chippewa, que estaba en el estado de los Huancahuiscas, lo que ahora es el Guayaquil, la Sí, zona de los ríos, toda esa zona formaba el estado de los Huancahuiscas. Entonces ahí estaban los Nachan, que son los mayas, los grandes escultores mayas, y los Chippewa u Ojibwa, que después emigran a Estados Unidos, a la zona norte, lo que se llamaba los pueblos del amanecer, Guanabá, que es la wow, zona del norte de wow. Estados Unidos. Entonces ellos fueran unos sabios, porque todos los que llevan el título de Huixcas, por ejemplo, Huanca Huixcas, Maya Huixcas, que también hay en la zona de Ecuador, donde queda ahora la provincia del Oro, Machala, ahí están los Maya Huixcas. Huixcas, también hay Yara Huixcas. Uno de ellos es un historiador nativo cuya obra está en Dinamarca, todavía no la han reclamado los peruanos, y se llama Nueva Crónica del Buen Gobierno de este Reino. Un descendiente de los Yarahuishkas, el origen de la raza Guara, fue la primera raza blanca y salió de ahí de Tiwanaku. Que a veces me cuesta seguirla porque da una información que es para un desarrollo increíble, hasta la India. Por eso hay conexión entre las civilizaciones de Preamérica y la India, porque usted me lo explicó a mí muy bien que hay registros, incluso los textos védicos. Los Vedas consta eso, por ejemplo, en los Istopanishad, ahí habla de que el maíz se utiliza ahí, en la India, es llevado a la India. ¿Sí? Entonces habla incluso, dice que el hombre madura como el maíz y germina otra vez como el maíz, vuelve a nacer. ¿Ah? En el Upanishad. Que Claro, inter... por eso el maíz es de América. Sí, sí, Entonces, Ramayana, Mahabharata, todo, hay en esos libros principales, el Srimad Bhagavatam, que es el más grande de los Vedas, se habla de la llegada de los preamericanos allí, sí. justamente en el 25 de diciembre, hace 12.000 años antes de Cristo, arribaron a la India los preamericanos. Y ahí consta que iban guiados por un personaje llamado Manu Nausha, que después he descubierto yo que él encabeza la dinastía lunar de la India, ¿sabes? Entonces, pero todavía no sé si era preamericano o era de la India, Manu Nausha. Y significa Manu Nausha, quiere decir legislador de muchas naves.
Y el nombre que daban a esa celebración de la llegada de los preamericanos a la India se llamaba Nauviadana. Nauviadana, de ahí se deriva Navidad. La Navidad. Madre mía, por favor. El Papa Gregorio, que creó el calendario gregoriano, como ellos ya habían dicho que los preamericanos estaban aislados y no hacían navegación de altura, y eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, no querían que se sepa que habían arribado a la India. ¿Ah? Entonces hicieron el calendario gregoriano y arrastraron la fecha del nacimiento de Cristo para que coincida con el solsticio de invierno, que era la llegada de los preamericanos allí, a la India. Pero existen pruebas. Y hay un sabio argentino, Florencio de Basaldúa, que en 1901 publicó una obra que se llama Las memorias de la raza roja en la prehistoria, porque ahí demuestra que descubre él eso también que figura en la India, la llegada de los preamericanos al Indostán, el 25 de diciembre, hace 12.000 años. 12.000 años. Es que claro, sí, disculpe que le corte, doctora, según los baremos oficiales, en el preamérica, en América no había ciudades complejas hasta hace 3.000 años. Pero todo esto, claro, pero todo esto se lo llevan por delante todas las pruebas, diciendo, claro, y se sigue ocultando. Yo creo que es que Europa y el mundo entero le debe mucho a América. Lo primero que le deben es una disculpa por todo lo que pasó y por todo lo que han expoliado. Porque yo creo que le debemos mucho a América porque la vida y el conocimiento salió de ahí, cuando bajaron las aguas verdaderamente. Este aval que le otorgaron a usted para estudiar cualquier tipo de pieza en cualquier tipo de museo, esto no todo el mundo puede tener ese reconocimiento. Y me gustaría que nos explicara algo sobre estos tiempos antiguos, sobre antes del diluvio. ¿Cómo era la vida? ¿Qué tipo de humanos había? Porque usted habla también de algo llamado el proyecto humano. Si eso es el proyecto, somos nosotros el proyecto humano, porque no somos perfectos. Sí. ¿Sabes? Entonces yo veo eso, que en la evolución hay unos que van más atrasados, ahora en esta época mismo. Y entonces sí, en esta época que en la India se llama el Kali Yuga, pues es que hemos perdido la sabiduría que existió en tiempos remotos, de esas culturas que hacían obras maravillosas, obras ciclópeas en todo el mundo. En la India se ha descubierto y están publicando ahora fotografías de obras maravillosas, ¿sabes? Pero ahora se ha perdido todo eso, se va perdiendo, porque ahora es el triunfo de las bajas pasiones, el tiempo de la confusión mental. Los que gobiernan los países no son sabios, como antes en otros tiempos, en la era de oro, era de plata, todo eso eran sabios los que gobernaban, y había un consejo de sabios que regía esas naciones. Pero es que ahora no, ahora lo que hay gente corrupta, que explota al pueblo, lo deja evolucionar. En cambio, existe eso de la competitividad impuesta por los comerciantes norteamericanos, que si el que sabe aplasta al que no sabe, o lo explota. En cambio, antiguamente el que sabía, el sabio, ayudaba a los que estaban detrás para que avancen en la evolución. Y entonces ahí se demuestra que estamos en una era de oscuridad totalmente. Sí, de oscuridad y secretos, porque todo esto usted lleva 49 años investigando y aún a día de hoy sigue haciéndolo. Quedan cosas ocultas todavía, que no las estudian en mi propio país, ¿sabes? Están amontonadas las reliquias en los museos con escrituras, pero nadie estudia. Nadie se atreve, no tienen, parece que se consideran que no tienen capacidad para interpretar eso y lo dejan ahí. Sí. Me gustaría hacer una pregunta, doctora. Usted es la única persona que ha logrado interpretar el contenido lítico de los libros
de piedra aplicando matemáticas mayas. Sí. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? Porque es increíble. Ahora te voy a enseñar algunos trabajos, porque ahora este próximo mes saldrá la segunda edición de mi obra de los tipos que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Entonces, en esa obra yo hago un estudio, pues aquí tienes, por ejemplo, la primera edición. Espléndido. Entonces, en esta obra hago estudios. Esta es una tablilla que tenía el cura Crespi, que le habían obsequiado los nativos de allí, de las galerías subterráneas. Sí. Y cuando murió, resulta de que la orden salesiana a la que él pertenecía vendió la reliquia a un coleccionista norteamericano. Discúlpeme un momento, el libro este de Guillermo Aguirre, de Lírico y Profundo, yo lo leí hace un año, lo he recomendado muchas veces en el canal, y cuenta una historia como Moritz llevó a su amigo por estas galerías hasta llegar hasta un lugar donde había una criatura en un sarcófago de piedra, como dormida o de milenios anteriores. O sea, esto es increíble, doctora, es increíble. Estaba hibernando. Ese es un maya que cuida esas galerías y cuida de ese tesoro. ¿Sabes? Wow, doctora, wow. Yo descubro que hay nombres que son del sánscrito y por eso me puse a estudiar los Vedas. Y descubrí ahí eso de que nombran a los preamericanos que van a la India y todo eso. Y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida. Madre mía. Los tipos de libros hay que hablar muchas cosas porque luego vienen los tipos de libros de papel, los libros de piel. Los de papel los crearon las mujeres mayas y aztecas, que los historiadores nunca las mencionan a ellas, ¿sabes? Sí. Dicen, los libros mayas hablan de los hombres, incluso la National Geographic de Estados Unidos publicó un libro, los libros mayas, y los ilustradores de ese editorial sacan a hombres haciendo los libros, y eso es mentira, porque eran las mujeres que tenían la industria del papel para hacer libros en formato plegable. Luego tenían escritura jeroglífica. Luego hay los libros de pieles que surgieron en Tiwanaku, marcan la cronología que yo he descubierto. Aquí veis una mujer, sí, una mujer que tiene las orejas horadadas. Sí. Este es el emblema real, el distintivo real, mejor dicho, de la raza solar, porque la dinastía lunar se transformaba el cráneo alargándolo. Un momentito, doctora, por favor, necesito un momento. Ahora mismo estamos hablando de la dinastía solar de los hombres y la dinastía lunar de las mujeres. Mira, en este libro que yo hice de las mujeres, en la contraportada, ves la transformación del cráneo, la transformación del cráneo, rito o ciencia, que me lo publicó como un artículo también el doctor Jiménez del Oso en su revista. Hace años, neurólogos andinos aceleraron este proceso cuando el niño nacía de la clase de la dinastía de tal forma que potenciaban la función química de las neuronas cerebrales para acelerar el proceso de desarrollo del cerebro humano. Por eso sus obras eran para una eternidad. Y aparte, era el distintivo real de las mujeres, del linaje lunar y de los reyes lunares, porque algunas de estas mujeres tuvieron hijos. Los curas, cuando fueron a América, vieron con envidia que los altos dignatarios
de la corte de los incas tenían poderes místicos que se adquieren con la práctica del yoga. Calificaban de brujos, hechiceros para desprestigiarlos. Claro. ¿Sabes? Esto que ha dicho es muy importante para empezar el acondicionamiento del niño, porque esto de modificar el cráneo se hacía desde bebé, ¿verdad? Cuando el niño era pequeño. Y luego, aparte, porque potenciaba los efectos psicológicos. La hija de Akenatón, Meritatón, presenta y Nefertiti presentan Sí, esa transformación del cráneo. sí. O sea que ahí se demuestra que fueron a la India, es decir, fueron al Egipto también, viajaron al Egipto, ¿sabes? Cómo crece, ya estudiando yo a los científicos modernos que han hecho estudios. Mira, han descubierto en Estados Unidos, porque había un naturalista escocés que descubrió, se llamaba Wentworth Thompson, descubrió que el cráneo crece, pero a más actividad psíquica, y hasta Darwin observó que los conejos que él criaba en el laboratorio tenían el cráneo más alargado que los que visitaban el jardín a comérsele las zanahorias que tenía ahí. En las tumbas, mira, Sí, de allí y del Ecuador, incluso en Rusia se ha encontrado el esqueleto de una mujer con un cráneo así alargado acompañada de sus armas, de un ser del futuro. Al estudiar yo eso, descubro que se adapta al último perfil de crecimiento del cráneo. Mira. wow. O sea, Observa que ellos aceleraban el proceso de crecimiento del cráneo humano, porque es muy lento. sí, sí. Porque aquí el proyecto humano se distrae con todas las atracciones del mundo material, porque el cuerpo es que lo tomamos para manifestarnos aquí, en este mundo. Nuestra verdadera personalidad es el alma y la parte psíquica, y cuando morimos, el cuerpo se queda aquí y se hace polvo. Bueno, con el desarrollo del tiempo y que ha llegado el Kali Yuga. Entonces, con el diluvio, lo que pasa es que se cayó, tú sabes la historia del diluvio, es que se cayó una luna que se llamaba Kenos. Kelos, sí. Eso se descubrió, hay un astrónomo que se llama Hans Orbigen, ya en nuestros días, que ha descubierto eso, ya científicamente, que se venía cayendo esa luna y se produjeron tsunamis por todo el mundo, y entonces las culturas preamericanas, las de la zona andina, pusieron toda su tecnología, según lo que dice el señor Morix, pusieron en actividad toda su tecnología para condicionar las cuevas de allí de la zona andina, y hicieron un mundo subterráneo porque caían, dice, lluvia de fuego y rocas candentes, y se ocultaron ahí hasta que pasó, se estrelló la luna contra la estratosfera, que se transformó en un polvo rojo que rodea nuestro planeta. Sí. ¿Sabes? Y estas cavidades intraterrenas, estas galerías, ya estaban construidas, ¿verdad? Porque según habían cuevas, pero ellos las acondicionaron. Por correcto. eso es que Juan Morris, cuando hizo la primera expedición, demostró que eso no es que lo ha hecho el agua, como dicen los historiadores oficiales mestizos de Ecuador, sobre todo los militares, que son enemigos, ¿sabe?, de la tesis de Juan Morix. ¿Por qué? Porque son ellos católicos. La Iglesia Católica, cuando Juan Morix descubrió eso, lo atacaba por la prensa, le escribían cartas amenazantes. Sí. No siga investigando, ¿sabes? Lo oponían a que él se entrevistara con el presidente porque él quería llevarlo ahí para que vea, y no solamente a la entrada como en la primera expedición, sino llevarlo a las salas donde está el tesoro de los tipos de libros metálicos, de metales preciosos. Esto es muy interesante porque en teoría estuvieron 33 días bajo tierra, pero Juan Moritz, no los llevó nunca a la sala del tesoro. Claro, no los llevó. Él quería fundar una asociación de personas intachables que cuidaran del tesoro.
y que haya un destacamento del ejército o de la policía que cuidara y que no entren a robarse porque todo el mundo quería ir a coger las láminas hasta ahora para Correcto. robarse y fundirlas en lingotes, Sí, no para estudiar lo que contiene. Entonces él defendía eso porque dice que en la India también hay los libros que tú ves en los templos que son de hojas de palmera que consultan los neófitos. Blavatsky dice que los originales están registrados en láminas de oro y plata que están en galerías subterráneas para que manos espurias no los toquen. no, increíble, increíble, doctora, increíble. Estamos hablando de objetos, reliquias que contienen conocimientos de cómo era el mundo antes de nuestra humanidad, por decirlo así. De toda la humanidad está ahí. Entonces resulta que a Morix no lo dejaron que se entrevistara con el presidente, lo insultaban y él se decepcionó y rompió su obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, en que demuestra que unos pueblos poderosos que en Hungría les llaman los taltos y velas, construyeron, que eran de allí, de la zona andina, construyeron ese mundo subterráneo y salieron de allí, de la zona del Ecuador, por mar, siguiendo la ruta del sol por mar, a fundar los pueblos de origen desconocido, como son sumerios, etruscos, irlandeses, mayas, húngaros, vascos. ¿Bien? Entonces él demostró eso y rompió el libro y dice el doctor Peña que fue y dinamitó la zona de entrada, pero antes lo llevó, dinamitó la entrada de las salas de tesoro, para que nadie vaya ahora a tocar eso. Discúlpeme un momento, el libro este de Guillermo Aguirre de Lírico y Profundo, yo lo leí hace un año, lo he recomendado muchas veces en el canal y cuenta una historia como Moritz llevó a su amigo por estas galerías hasta llegar hasta un lugar donde había una criatura en un sarcófago de piedra, Sí, sí. como dormida o de milenios anteriores. O sea, esto es increíble, doctora, es increíble. Estaba hibernando. Ese es un maya que cuida esas galerías y cuida de ese tesoro. Wow, ¿Sabes? wow, Eso, doctora, wow. si tú lees el Ramayana, verás que ahí Valmiki cuenta cuando manda el rey, hace un convenio el rey Rama con Hanuman, que era el jefe del ejército de un pueblo de monos que eran hijos de semidioses. Y lo encarga él que busque a su esposa que se le había raptado un Raksasa. Y van, dice, a la zona sur de la tierra, pero eso es allí en América. En Entonces, América. unas galerías subterráneas que le llaman eso el mundo que se llama Rixavila, un mundo subterráneo. En la India le llaman así a esas galerías. Y entonces entran allí y ven, dice que hay objetos de oro bellísimos, tejidos maravillosos, bueno, que eran como unos palacios que había allá dentro y entonces refieren eso y cuando salen encuentran a una apsara o danzarina celeste que estaba ahí cuidando. Entonces le preguntaron quién había hecho ese lugar y dijo que era Asura Maya que había construido ese lugar. Asura Maya. El padre. Había, porque él era el arquitecto universal y el astrónomo más grande que ha existido. Y entonces él dice que en honor a su esposa, que se llama Emma, le había hecho ese mundo subterráneo. De que yo he descubierto que los mayas, porque ahí en el Ecuador hay nombres del sánscrito, Sí. descubrí eso, en las culturas andinas, es decir, en las culturas que existieron en el reino de los Quitus, porque había un reino ahí de como 45, 50 estados, y entonces cada estado eran estados independientes, como la organización que ellos llevan a la zona de Grecia, de estados independientes. Entonces, ellos allí resulta de que yo descubro que hay nombres que son del sánscrito y por eso me puse a estudiar los Vedas. Y descubrí ahí eso de que nombran a los preamericanos que van a la India y todo eso. Y hablan de los mayas, que el origen de ellos está no en México, sino en la Atlántida. ¿Ya? Y Hermes Trismegisto dice que la Atlántida se llamaba
Atilani quiere decir princesa virgen del mar. Cayapa, que en el diccionario de un fraile llamado Alberto Vitavelo, que hizo un diccionario de la lengua de ellos, Cayapa quiere decir rey, ¿sabes? El rey Cayapa. Nombre porque le han suprimido la S y dice Cayapa con C, pero es con K, porque los frailes españoles rechazaban la letra K. El íbero no lo dejaban estudiar aquí, pusieron el latín y no podían estudiar la lengua nativa de aquí de España, que era la lengua del íbero, el íbero. Y aquí dice que hay gente que quiere aprender el íbero, pero en las universidades y no consta. Los alemanes han aprendido, dice, el íbero y la escritura, dice, ellos son más expertos, pero aquí en España no saben porque no les han permitido estudiar esa lengua que es de aquí. No se permite. Aquí en España actualmente las universidades, muchas de ellas se han convertido en centros políticos. Han perdido la cadena de conocimiento que llevaban arrastrando desde épocas pasadas. Ahora ya no es lo mismo que antes. Las universidades yo sostengo que las universidades solo son fábricas de repetidores de lo que otros han pensado, pero no cumplen su función de formar nuevos pensadores, nuevos investigadores, nuevos creadores, ¿sabes? Correcto. Es el problema en las universidades de todos nuestros países. Es que le quería hacer una pregunta sobre el libro que tiene en la mano. Así. Este libro antes se ha referido como escritura pictográfica hermética. No, criptográfica. Criptográfica o hermética, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia o la reliquia misma y al invertir las palabras de esa lengua. Por ejemplo, Shiri, que eran los reyes de Quito, es de esa lengua ese nombre. Al invertirlo se lee rishis, que son los grandes maestros espirituales de la India que tenían poderes místicos. Y así hay un montón de palabras. Por ejemplo, en el Ecuador, ahí he descubierto también al estudiar los nombres de las etnias de ahí del estado de los Huancahuiscas, que están los Nachán, que son los grandes escultores mayas que fundan los dos palenques, el alto y el bajo palenque, ahí en la zona de los ríos de Ecuador. Sí. Entonces, fui y grabé yo esos lugares que están bañados por unos ríos que se llaman Palenque y Macul. La palabra Palenque es del catalán, significa ciudad fortificada. Mal es el nombre del Morueco, la constelación de Aries en el zodíaco de Babilonia. Wow. Por eso es una prueba de que los mayas son los fundadores de Babilonia. Wow. Y en India también consta eso, y en la tesis de Veroso, que después de ir a la India, cruzan el Golfo Pérsico, van a Mesopotamia y fundan Babilonia. Sí. Luego regresan a Preamérica, y ahí es cuando se instalan en México y en Cuauhtémoc, lo que ahora es Guatemala. Y wow. Luego ahí construyen ciudades monumentales, luego sí. Las abandonan y se van a la China. Yo tengo pruebas de lo que ellos han legado en China. Ahí se transforman en lo que ellos se llamaban verdaderamente, que se llamaban chanchanes. Quiere decir el pueblo de la serpiente. Wow. Doctora, hay un nombre que me gustaría hacerle una pregunta. Ha dicho una palabra que es los daitias. Los daitias o gigantes. O gigantes. Ellos tenían un símbolo. Sí. Son hermanos de Asura Maya. Y Asura Maya es hijo de Cayapa y de Diti. Wow. La primera esposa de él. Gigantes, estamos hablando de gigantes. Sí, gigantes. Sí. En Ecuador se encontró un esqueleto que lo tenía un cura. No me acuerdo ahora el nombre del cura, en Loja. Lo exhibía, pero luego se murió él y la orden a la que pertenecía de la iglesia lo vendió y ahora creo que lo tienen en Suiza, Suecia, por ahí en un instituto científico, lo exhiben.
El esqueleto es enorme, pues. Y también Morris descubrió un esqueleto de una giganta. Sí, llamada la giganta, la llamaron. Cierto, sí, cierto. Ellos tenían un símbolo que usted reconoció en sus trabajos, que es el símbolo de la semilla cósmica. Sí, claro, el cero, de la semilla cósmica. Ese es el de la señala la época de ellos, de los gigantes, De los gigantes. del Ecuador. Yo Así, desde aquí, yo desde aquí os pido a todos, por favor, que busquéis los libros de la doctora Ruth, porque si queréis comprender qué es lo que pasó en la Tierra, quiénes somos y de dónde venimos, estos libros son esenciales. Nadie ha hecho en el mundo lo que ha hecho esta mujer. Nadie. Por eso decía que este vídeo es muy importante, porque podemos saber de dónde venimos y todo el sistema que hay ocultando todas las pruebas. Como muy bien ha dicho la doctora, incluso han llegado a modificar palabras para no tener que explicar la raíz de la palabra, que viene de América.